Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de su serie El Vet Responde. En esta ocasión hablaremos de una especie que últimamente ha sido protagonista, los murciélagos. En especial, hablaremos de su importancia en los ecosistemas. Y para ello contamos con la presencia de nuestro experto, el doctor Rafael Ojeda Flores. Me permitiré leer una breve semblanza para continuar con su presentación y posteriormente con la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes, doctor Rafael Ojeda. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. El doctor Rafael Ojeda, es médico veterinario zootecnista, maestro y doctor en ciencias. Cuenta con diplomados en divulgación, investigación y docencia. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Yale, Columbia y Harvard. Es profesor de tiempo completo de recursos naturales, fauna silvestre, medicina de la conservación y ecología de las enfermedades. Ha participado en la dirección de más de 20 tesis de licenciatura, maestría y actualmente asesora a 5 estudiantes de doctorado. Ha desarrollado libros para la enseñanza interactiva de la asignatura de manejo y aprovechamiento de recursos naturales y continuamente organiza eventos académicos para acercar el conocimiento científico a los estudiantes de la medicina veterinaria y zootecnia. Su investigación se centra en la ecología de agentes infecciosos, la producción sustentable y la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Ha participado en la publicación de trabajos científicos y de divulgación y presentado en conferencias y congresos científicos nacionales y en países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia y Sudáfrica. Damos nuevamente la bienvenida al doctor Rafael Ojeda Flores. Muchísimas gracias. Bueno, pues un agradecimiento para todo el Departamento de Comunicación y celebro mucho estos ejercicios y este esfuerzo por adaptarnos a continuar acercando el conocimiento científico a todas aquellas personas que quieren recibirlo con estos medios, en la distancia, en la cuestión virtual. Pues bueno, aquí estamos, ¿no? Y bueno, como cualquiera puede imaginar, esta bonita carrera de la medicina veterinaria nos permite, pues, relacionarnos con un sinnúmero de diferentes disciplinas, entre ellas, pues, las que se mencionaban, que tienen que ver con la fauna silvestre, con los servicios ecosistémicos, con la ecología de las enfermedades, que es el área en la que me he especializado. Y, bueno, evidentemente, este grupo taxonómico de los murciélagos han sido mencionados durante la historia reciente y antigua de la humanidad por una gran variedad de causas, ¿no? Tristemente, creo que las causas más importantes, que son, como lleva de título este momento, que es el de su importancia y su participación en el mantenimiento de los ecosistemas, no es tan reconocido. Lamentablemente, mucho del reconocimiento que se tiene alrededor de este grupo es falso o es asociado con mitos o con creencias populares. Podríamos enumerar muchísimas, no me detengo tanto, pero está desde la idea de que son ratas voladoras, que son ratones viejos a los que les salen alas, que están ciegos, que todos son chupasangre, que todos están rabiosos, que todos transmiten enfermedades, que son malos, que traen mala suerte. En fin, un sinnúmero de enfermedades que están relacionadas con mitos, que están relacionadas con pensamiento, con pensamiento arcaico, con pensamiento limitado y con falta de conocimiento real, ¿no? Entonces, este ejercicio de tratar de comunicar información que tenga un sustento científico, biológico, ecológico, que es fundamental. No me creo equivocar si yo digo que este grupo de animales son de los más incomprendidos, menospreciados y estigmatizados. Creo que compiten un poquito con, no sé, algunos arácnidos, con algunas serpientes, pero en particular los murciélagos, por ser de la noche, están rápidamente, a la gente le viene a la mente, si no es Drácula, es vampiro, es Halloween, es la muerte, la noche, el terror, la mala suerte, y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Son un grupo de animales sumamente diversos y sobre todo muy importantes, además de fascinantes para estudiar, ¿no? Fascinantes para estudiar porque su biología, porque su ecología, porque su comportamiento, porque sus relaciones tanto filogenéticas, es decir, evolutivas,
sus relaciones ecológicas y las funciones que desempeñan, que de eso justo es lo que vamos a platicar, son muy diversas, son muy variadas y sobre todo son importantes. No, es más que importantes, yo creo que son fundamentales, son indispensables y cosas que no vemos de entrada porque están en la noche, entonces lo que no lo veo no existe, luego no me lo platican, no me lo cuentan bien y además me lo envuelven en una serie de mitos, de información irreal, falsa, y se crea una bola de nieve de desinformación que termina impactando negativamente a un grupo de especies que necesitamos muchísimo. Y además de eso, ahora están en el ojo de los medios internacionales porque están asociados con, yo no quiero decir que están asociados con la enfermedad, están asociados con diferentes virus, entre ellos, sin lugar a dudas, se quiera negar o no, estos murciélagos, las especies animales, las especies silvestres, tienen una historia, sobre todo aquellas que como los murciélagos tienen una historia evolutiva muy larga y sobre todo muy exitosa, o sea, estamos hablando de más de 50 millones de años de existir aquí en la Tierra, de estar diversificándose y de estar estableciendo estas relaciones con los diferentes organismos causales de enfermedad, entre ellos diferentes protozoarios, diferentes bacterias, etcétera, diferentes virus, entre ellos sí, algunos coronavirus, y han llegado a ciertos grados de establecimiento en donde nadie ha logrado detectar un murciélago enfermo, ¿no? O sea, simplemente es una asociación y quiero hacer énfasis en ello, ¿no? Que los animales se asocian, establecen interacciones que no necesariamente desencadenan enfermedad en ellos. Y a final de cuentas, pues los virus logran establecerse en aquellas poblaciones o comunidades de animales que les ofrecen una ventaja evolutiva, y los murciélagos sin duda lo son. Ofrecen una ventaja al tener un enorme número, al tener cantidades suficientes, al tener muchas especies, al ocupar muchos ecosistemas, al ser evolutivamente muy bien adaptados. Entonces es un hospedero ideal. De ahí después vienen otras cosas como son las perturbaciones antropogénicas y la tergiversación de las relaciones que ocurren en la naturaleza, y eventualmente sí pueden ocurrir saltos taxonómicos en donde los virus se establecen o inician a establecerse en nuevos hospederos, y esos establecimientos a veces terminan causando enfermedades que a veces terminan convirtiéndose en pandemias, ¿no? Yo hice mis estudios de doctorado justo tratando de investigar las relaciones filogenéticas pareadas entre la historia evolutiva de ciertos murciélagos neotropicales y ciertos coronavirus, ¿no? Hasta hace 7 años, ¿no? Hoy resulta relevante el tema, pero bueno, no me quiero extender más para que con todo esto aparezcan las preguntas y haré mi mejor esfuerzo por tratar de responder el mayor número posible de ellas. Muchas gracias, doctor Ojeda. Y nos llega la primera pregunta de Ruth. Buen día. ¿Pueden los murciélagos transmitir rabia a los humanos? Sí, la respuesta es sí, ¿no? Pero es rarísimo, ¿no? O sea, es muy raro. O sea, en México hace muchísimo que no se tiene un registro y se han tenido muy pocos registros en Sudamérica. A final de cuentas, los murciélagos que transmiten rabia son murciélagos hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre. Cabe recalcar que de las 1.300 especies que existen a nivel mundial, descritas en la actualidad, más o menos, solo 3 tienen este mecanismo de alimentación hematófago, y la mayoría de ellos son animales que han pasado de alimentarse de mamíferos medianos, mamíferos silvestres medianos, a adaptarse a alimentarse de ganado introducido en América, como vacas, ovejas, etcétera, porque pues, resulta más sencillo, porque hay muchos en número, y eventualmente, y de manera muy extraña, muy rara o muy poco frecuente, se pueden alimentar o morder a un ser humano, y en ese proceso pueden llegar, si el animal mantiene el virus en circulación, puede transmitirlo a un ser humano. Y pasa muy poco, pero sí puede pasar. Muchas gracias, doctor. Manuel Prieto nos pregunta que por qué es dañino el guano para los humanos. Pues en realidad yo creo que el guano no es dañino. O sea, el guano es esta materia fecal
que se acumula principalmente materia fecal y algunos otros residuos que se acumulan en la base de las cuevas, principalmente porque es donde los murciélagos establecen sus refugios. No necesariamente son cuevas, pueden ser minas, pueden ser bajo puentes, pueden ser diferentes regiones, pero principalmente cuevas, en donde este guano acumulado ahí se combina con características muy particulares asociadas a las cuevas, como son la oscuridad y la humedad y cierta temperatura, regularmente más o menos baja o temperada, y favorece el crecimiento de un hongo, ¿no? Que es el histoplasma. Y cuando el ser humano aspira las esporas, que son el mecanismo de reproducción de los hongos, esas esporas pueden incorporarse dentro de los pulmones y se puede desarrollar una enfermedad que es la histoplasmosis, que es difícil de controlar, un poco de diagnosticar. No soy experto en ello, creo que es un poco difícil de diagnosticar y es difícil de tratar, es una infección bastante persistente, pero en realidad no es el guano. O sea, es otra vez, ¿no? Esta como serie de elementos que se unen es un hongo que encuentra un mecanismo favorable para su desarrollo en estas cuevas con esta materia fecal de los murciélagos, y además que el que se expone es el ser humano al introducirse en cuevas que tienen estas características. Entonces aquí podría recomendar que si uno va a hacer eso, yo últimamente no lo practico, pero históricamente algún tiempo practiqué la espeleología, y pues bueno, hay que ser cuidadoso, ¿no? Hay que ser cuidadoso al meterse a explorar una cueva y utilizar mecanismos de protección y extremadamente respetuoso de los ecosistemas que le pertenecen más a los animales que a nosotros que queremos explorarlos. Podemos convivir, podemos explorarlos, aprender y maravillarnos, siempre y cuando nos vayamos respetando unos a otros. Gracias, doctor. Gary Martínez pregunta, ¿cuál es la importancia de los murciélagos como polinizadores? Pues es enorme, es enorme. En realidad creo que se ve poco, otra vez, porque son animales nocturnos, ¿no? Es muy fácil que la gente vea a los polinizadores de día, ¿no? Como pueden ser las múltiples especies de abejas o de otros insectos, abejorros, aves, donde destacan colibríes, y que hacen estas funciones, y las tipos de plantas que tienen flores muy vistosas, que ocurren en el día, y hay un reconocimiento muy fácilmente expandido y qué bueno de este papel polinizador que tienen las especies diurnas. Lamentablemente las especies nocturnas que no vemos no son tan reconocidas, y ahí están nuestros amigos los murciélagos, ahí están algunas polillas también, algunas especies nocturnas y otros insectos que también son nocturnos, y hay ciertas plantas que, bueno, la naturaleza es fascinante, ¿no? Hay momentos y nichos para todo, hay momentos diurnos, hay momentos nocturnos, hay especies de plantas cuya floración es nocturna por distintas características. Podríamos destacar el ejemplo de siempre, que es el de los magueyes, ¿no? Que regularmente están asociados a los agaves, que están asociados a ecosistemas desérticos, que si una planta de estas abriera sus flores a mitad del día, se achicharran en unos cuantos minutos. De ahí que la floración de estas plantas de agave que ocupan los ecosistemas desérticos se den de manera nocturna, porque no se pueden exponer a los rayos del sol, porque perderían la función que tienen, que es la de favorecer la reproducción de las propias plantas. Tienen otras características, como que son blancas, la mayoría de las flores que abren de noche son blancas, y tienen ciertas formas cupulares que favorecen los sonidos que emiten los murciélagos para identificarlos. Entonces, existen esos fenómenos coevolutivos de 20, 30 millones de años que se han dado y caracterizado aquí en los desiertos mexicanos, en donde ciertas especies de murciélagos que se alimentan de néctar y polen buscan estas plantas. Estas plantas necesitan de esa asociación, porque otra vez, por la coincidencia temporal de la noche, y estas plantas son completamente dependientes de estos murciélagos y viceversa. Entonces son estas historias que se entretejen en la naturaleza, que son fascinantes, de la coincidencia temporal, espacial, biogeográfica, etcétera. Y bueno, hay cierto grupo de especies en México, alrededor de 20 especies de murciélagos que son específicamente polinizadores porque se alimentan de néctar y de polen, y es relación ganar-ganar, ¿no? Que favorecen la reproducción de ciertas plantas a través de la polinización, y eso favorece que se mantenga la diversidad, que se aumente tanto de los murciélagos
como de las plantas en tiempos evolutivos estoy hablando, y en tiempos ecológicos, pues que se mantengan los procesos, ¿no? Y al final de cuentas el ejemplo típico de que de esta planta, por ejemplo, pues obtenemos los derivados que todo el mundo disfruta de maguey, de mezcal, de tequila, etcétera, ¿no? Entre otras múltiples plantas, los plátanos, las guayabas, los choconostles, etcétera, tunas, un montón de plantas consumibles que dependen de la polinización por murciélagos por su floración nocturna, y otras plantas que no son comestibles, pero también son importantes, sobre todo en las selvas tropicales. Muchas gracias, doctor. Y José Luis Hernández, ¿qué especies de murciélagos pueden tener más de una cría y cuánto puede durar su gestación? No puedo contestar con especificidad lo de las especies, porque al final de cuentas las especies estas silvestres desconocemos, estos detalles desconocemos bastante, ¿no? Porque es muy difícil estudiar, hacer un seguimiento muy puntual del comportamiento reproductivo de las especies. Mayoritariamente, al igual que el resto de los mamíferos, se reproducen también por placentación, regularmente como un mamífero, como un primate, como nosotros tal vez. Tienen una cría, a veces en algunos casos han reportado dos, no puedo decir, no tengo, a lo mejor sí existe el conocimiento, pero yo no lo tengo respecto a cuáles especies pueden tener más de una cría. La gestación varía alrededor de entre 30 a 60 días. Es en la generalidad. Hay tantas especies con tantas historias de divergencia evolutiva tan interesantes. Estamos hablando en el mundo de 1,300 especies, en México de más o menos 140, con unas historias evolutivas, como les decía, de 50, 60 millones de años, en donde ha habido estos fenómenos de especialización, y por ende es un poco variable en términos generales, por ahí 30, 60 días, alrededor de 1 a 2 crías, y hay grupos de investigadores, yo con mucho orgullo soy médico veterinario, pero hay grupos de investigadores, sobre todo biólogos, que tienen muy bien estudiado y caracterizado el comportamiento reproductivo de ciertas especies, y hay cosas fascinantes. Hay especies que forman grupos de hembras con 1 o 2 machos, hay grupos de especies que parecen ser que nada más mantienen una pareja, hay núcleos familiares pequeños, grandes. De verdad, ese no es mi terreno, lo he estudiado, lo he reconocido, y hay mucha información muy puntual relacionada con algunas especies que se han caracterizado sus comportamientos reproductivos, y sobre todo el cuidado parental, que son fascinantes, ¿no? Ahí se han reportado también cosas como guarderías, en donde de repente pues se van unas hembras y dejan las crías y las cuidan las otras hembras, ¿no? de la colonia. Escuelas de vuelo, en donde de repente un grupo de hembras enseñan el vuelo de ciertas crías, y tienen este altruismo en que no necesariamente cuidan a sus crías, sino a veces cuidan a las crías de las otras madres de la colonia. Repito, no es mi especialidad, pero reconozco que es fascinante el comportamiento reproductivo y de cuidado parental entre tantas especies que existen aquí. Muchas gracias, doctor. Esa es una pregunta muy mía. ¿Qué promedio lactan los murciélagos? ¿Qué promedio como de tiempo? De tiempo, perdón, sí. Pues pueden llegar a cuidarlos hasta casi 1 año. Otra vez, creo que hay una gran variabilidad entre las diferentes especies, y hay un sesgo en el conocimiento porque, pues por estas mismas características de que son muchas especies diferentes, de que son nocturnas, y de que cuando uno está ahí pegado, pues también la presencia humana perturba el comportamiento natural. También, si los extraemos de su medio natural para conocer información en cautiverio, pues también eso establece un disturbio. Lo que se ha reconocido es que alrededor de 1 año, ¿no? 1 año puede ser el del cuidado parental, y el de cuando los animales empiezan a adquirir la madurez sexual y se separan de su grupo. Y otra vez, hay creo que una gran variedad entre estos tiempos, entre las diferentes especies y los diferentes entornos. Yo he atrapado a muchos animalitos que pues, te los encuentras, ¿no? Hemos atrapado en algunos momentos hembras con las crías pegadas, hemos atrapado hembras lactantes, ¿no? Que entonces también hay que liberarlas pronto porque, pues, tienen que regresar, ¿no? Estos animales además tienen unos metabolismos extraordinariamente acelerados, entonces tampoco pueden sobrevivir mucho tiempo sin alimentación.
Entonces, es importante liberarlos pronto. Y bueno, me desvié tantito de la respuesta, pero otra vez hay una gran variabilidad y yo me atrevería a decir que, perdón por el rango tan amplio, de 6 a 12 meses, ¿no? Perfecto, gracias, doctor. Wendy Selene Ceja nos pregunta que si existe alguna campaña que proteja y promueva la conservación de estos animales en México. Sí, existen varias y principalmente hay varios grupos a nivel nacional hay unos grupos muy identificados sobre todo de compañeros biólogos que se dedican tanto al estudio como a la caracterización, a la descripción y al cuidado, ¿no? Otra vez, como estos animales son sumamente estigmatizados, hay programas tanto gubernamentales como no gubernamentales, hay organismos nacionales, regionales, internacionales, multilaterales que se enfocan en la conservación, en la concientización, en el trabajo de educación ambiental relacionado con estos animales. Hay grupos focales en diferentes regiones del país, ubico unos grupos en el norte, unos grupos en el sureste, en el Ecosur, en la Universidad de Tabasco. Ahí tenemos colegas que se dedican mucho a hacer este trabajo de conservación y de divulgación. Y aquí en la universidad también, en la Universidad Nacional, en el Instituto de Ecología hay un grupo fuerte que se dedica a hacer tanto investigación como ejercicios de conservación, concientización, y es afortunado que sí existan muchísimos grupos. A nivel Centroamérica hay unos grupos muy grandes enfocados y a nivel internacional también, ¿no? Estos consorcios de Bat Conservation Society en fin, hay una enorme cantidad de grupos. En México hay varios. Y hay programas permanentes de estudio, conservación y sobre todo educación ambiental. Gracias, doctor. Oscar Hernández pregunta que si solo hay un cierto periodo de apareamiento o pueden reproducirse en las diversas estaciones del año. Qué simpático que haya muchas preguntas de corte reproductivo. Otra vez, no tengo ningún empacho en reconocer mi ignorancia. En particular, ¿no? Yo jamás me he adentrado mucho al comportamiento reproductivo de estos animales, que repito que es fascinante. Y también creo, hasta donde yo sé, que responden a ciertos ciclos anuales, muy bien influenciados por la temperatura, por la variabilidad del medio ambiente a lo largo del año. En ese sentido, también hay especies que pueden, dependiendo de la región que habitan, hay especies que hibernan, hay especies o que entran en un estado de torpor, hay especies que migran. O sea, la temperatura, la humedad determinan ciclos igual que en el resto de las especies de mamíferos, y algunos animales también tienen muy marcados sus ciclos reproductivos, donde pueden llegar a tener dos por temporada, 2 por año. Y otra vez, depende mucho de las especies. Hay algunas especies de las que no se sabe nada, son especies raras, son especies que encuentras muy poco y que al encontrarlas y tratar de estudiar esto, pues el puro hecho de estudiarlos perturbas el comportamiento natural. Hay otras especies muy bien estudiadas, por ejemplo, los grupos de artibeos, que son unas especies abundantes en México y Centroamérica, son especies neotropicales muy abundantes, están bastante bien estudiadas. Hay mucha gente que se dedica a estudiar el comportamiento reproductivo de estas especies, que repito que es fascinante, y otra vez hay mucha variabilidad porque hay muchas especies, muchos comportamientos distintos y poca gente en el campo estudiándolos, ¿no? Entonces, a Oscar, que nos pregunta mucho, le invitaría, a lo mejor la línea veterinaria no es tanto, ¿no? A lo mejor la línea ecológica, la línea biológica, hay un sinnúmero de necesidades de ampliar el conocimiento y de múltiples especies que valdría la pena seguir caracterizando. Incluso debe haber muchas que ya están bien caracterizadas y que yo desconozco, pero es lo que puedo decir del comportamiento reproductivo de nuestros amigos voladores. Muchas gracias, doctor. Y creo que esto nos va a dar para el próximo programa, que te pongas a estudiar en aspectos reproductivos y que brindes más información sobre este aspecto, Rafael. Habrá que hacer otro doctorado. O invitamos a alguien, yo conozco gente, podemos invitar amigos, compañeros ecólogos, compañeros biólogos, que son especialistas en el comportamiento reproductivo y que nos pueden platicar más. Perfecto, nos encantaría. Gali Martínez pregunta que si hay alguna especie endémica o nativa de murciélagos en México. ¿Una especie, perdón, nativa? Muchas. Sí.
o endémica, yo creo que quieren decir, ¿no? O sea, nativas, todas las que tenemos aquí, pero endémicas tenemos bastantes especies. No voy a mentir, no me sé el número exacto, pero tenemos un número importante de especies que son mexicanas, algunas que son muy localizadas en ciertas regiones y ese número lo sabía, pero no lo quiero decir porque puede que me equivoque. Pero tenemos bastantes especies que son exclusivamente mexicanas, que desempeñan papeles fundamentales en regiones muy particulares. Tenemos especies isleñas, tenemos especies costeras, tenemos especies neotropicales, tenemos especies neárticas y tenemos especies que se alimentan de frutos y desempeñan funciones asociadas a ese mecanismo de alimentación, especies que se alimentan de insectos y que desempeñan funciones asociadas a ese mecanismo de alimentación, y así sucesivamente, algunas especies carnívoras y algunas especies polinizadoras, y sí tenemos un número importante de especies endémicas tanto de la región de Norteamérica, tanto de la región de Centroamérica o Mesoamérica, y exclusivas del país. Gracias, doctor. Nuevamente, José Luis Hernández hace un comentario que sí es verdad que los sonidos que emiten los murciélagos son infrasónicos, arriba de los 80,000 ciclos por segundo. Sí, pueden hacer sonidos en una amplia gama de frecuencias. Evidentemente hay sonidos que nosotros podemos escuchar y hay sonidos que nosotros no podemos escuchar. Que no los podamos escuchar no quiere decir que no existan. De hecho, esos son los más importantes, ¿no? Porque son estas ondas sónicas que generan, están asociadas con el mecanismo de colocalización que tienen muchas especies de murciélagos, que los permite reconocer el espacio, sobre todo nocturno, ¿no? Los espacios durante horas sin luz, y les permite hacer un reconocimiento de sus entornos, y de ahí que puedan volar y ubicar tanto sus presas, sus depredadores, sus refugios con una facilidad sorprendente. Y sí, igual hay un grupo enorme de gente que se especializa en estudiar las frecuencias, y también hay toda una categorización de ciertas especies, de ciertas frecuencias, de cierto comportamiento. Otra vez, es un mundo, hay tantas especies con tantas historias evolutivas, que hay unas que vuelan alto, unas que vuelan mediano, unas que vuelan abajo, unas que emiten frecuencias bajas, medias, altas. Se pueden identificar a las especies con aparatos que permitan reconocer la frecuencia de la que están emitiendo sonidos. Es todo un mundo, otra vez. No es tanto el mundo del médico veterinario, claramente el médico veterinario se puede especializar en ello, pero otra vez quise el terreno de nuestros amigos los biólogos, y es fascinante, y bueno, son el segundo grupo más diverso de mamíferos en el planeta, ¿no? Entonces esa diversidad va acompañada de un sinnúmero de preguntas y respuestas. Gracias, Rafa. Clara Guillón, ¿cómo fue tu ingreso como médico veterinario al mundo de los murciélagos y cuál es la importancia en la medicina veterinaria de estos animalitos? Pues mi ingreso fue relacionado con el estudio como decía en un principio, de los agentes causales de enfermedad o de los microorganismos. Estoy haciendo un especial énfasis en no decir enfermedades, porque al final de cuentas no estamos haciendo eso, no estamos estudiando enfermedades, estamos estudiando microorganismos que en otros entornos distintos a los silvestres pueden causar enfermedades, pero no necesariamente estamos trabajando con las enfermedades, sino con los microorganismos que pueden causarlas, y que de hecho pues no las causan en los murciélagos, pero sí las causan en otros grupos. Ahora bien, los murciélagos funcionan como un hábitat, ¿no? Y como decía en un principio, es un hábitat ideal. El hábitat de ciertos microorganismos pues son sus hospederos, y los murciélagos son unos hospederos extraordinarios por estas características que hemos mencionado, que son ecológica, taxonómica, genética y evolutivamente muy diversos, y muy evolutivamente antiguos, ¿no? Y muy bien adaptados a muchos medios, ¿no? A muchos ecosistemas, ¿no? Hay murciélagos que están adaptados al desierto, murciélagos que están adaptados a la selva baja, murciélagos que están adaptados a los bosques de coníferas, murciélagos que están adaptados a las selvas húmedas, etcétera, ¿no? Entonces, un grupo de animales tan diversificado, tan evolutiva y ecológicamente atractivo,
es atractivo tanto para los microorganismos, para su asociación, como para una persona que quiere estudiar cómo se dan esas asociaciones y cómo es que cambian esas asociaciones en el momento en el que se cambian los entornos naturales. Ahí es como nos insertamos los médicos veterinarios, que nos interesa el papel que desempeñan ciertos grupos de hospederos, donde destacan los murciélagos, donde destacan los roedores, donde destacan los primates, donde destacan las aves, ¿no? Animales exitosos, animales muy bien distribuidos, animales muy diversificados, biológicamente adaptados, etcétera. Entonces, cómo los seres humanos modificamos esos ecosistemas naturales, terminamos modificando esas interacciones entre microorganismos y hospederos, y esos microorganismos terminan adaptándose a animales de compañía, a animales domésticos, a otros animales silvestres, a seres humanos, y terminan generando enfermedades, ¿no? Es como una cadena bastante larga de interacciones que estoy tratando de simplificar y que nos genera preguntas científicas, ¿no? De cómo son estas asociaciones, cómo se cambian, a qué responden, cuáles son los patrones que están involucrados, cuáles son los mecanismos que las explican, dónde podemos incidir para bien y para mal, ¿no? ¿Dónde deberíamos de detener la intromisión humana? ¿Dónde deberíamos de modificar o no? ¿De dónde nos tenemos que alejar? Todo lo que nos tienen que enseñar como un hábitat. Los murciélagos son un hábitat maravilloso para estudiar asociaciones evolutivas, ecológicas, de microorganismos que pueden causar enfermedades. Así fue como me inserté a hacer preguntas de este corte. En el Laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud al que pertenezco, nos hacemos este tipo de preguntas, no con murciélagos específicamente, sino con estos grupos de animales que he enumerado, con las perturbaciones antropogénicas de los ecosistemas naturales y con el cambio en las asociaciones de los microorganismos que interaccionan con ellos. Y así es donde yo veo el papel del médico veterinario. Yo creo que cada vez también están más difusas las líneas que separan a un médico veterinario, que además son artefactos humanos, las líneas que separan a un médico veterinario, a un biólogo, a un ecólogo, a un geógrafo, a un matemático, a un médico cirujano. O sea, a final de cuentas, gente que nos estamos haciendo preguntas relacionadas con la salud en el sentido más amplio: salud de los ecosistemas, salud de los animales, todos, todos, digo, animales domésticos, animales de compañía, animales silvestres, animales humanos, estoy diciendo todos, ¿no? Y son preguntas complejas, ¿no? Entonces creo que necesitamos a muchos profesionales de diferentes disciplinas trabajando en esto, y yo ya veo muy difusas esas líneas, que hay quienes las tienen muy claras, yo ya las veo muy difusas, ¿no? Ya no vale, yo creo, hacer estas divisiones. Tú eres biólogo, tú eres ecólogo, tú eres veterinario, tú sabes de esto, pero no sabes del otro. Bueno, pues un poquito de esto, un poquito del otro, y nos acompañamos, y no hay un solo profesional que pueda contestar una pregunta solo, ¿no? Sobre todo estas preguntas complejas. Y ahí interactuamos conjuntamente, pues este grupo de personas que nos gustan este tipo de áreas. Me refiero a biólogos, ecólogos, biomédicos, veterinarios, y todo lo que se relacione con los ecosistemas y todo lo que ella habita, que prácticamente es todo. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, Wendy Selene Ceja nos pregunta: ¿cuál sería una buena práctica para prevenir murciélagos en las producciones ganaderas? ¿O cómo se podrían manejar cuando ya existe la presencia de estos animales en dichas producciones? No soy muy experto en esa área de manejo, pero hay mucha información que se ha desarrollado. Por ejemplo, tenemos colegas que trabajan en el sureste, específicamente en Tabasco. Tenemos un grupo de investigadores que tenemos una muy buena relación con ellos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También tenemos relaciones con un grupo de investigadores que trabajan en Perú y en algunas otras regiones, en donde se está estudiando cómo y es muy complejo, es cómo se ubican en el espacio los murciélagos hematófagos durante el vuelo para identificar a sus presas, y parece ser que son sumamente dependientes, obviamente, de los espacios, de lo que hay en los sistemas. De lo que hay son árboles, arbustos, trancas, etcétera, para esta reconstrucción mental del espacio, ¿no? A través de los mecanismos de colocación para encontrar a los animales de los que buscan alimentarse. Entonces, un manejo paisajístico
de los entornos en donde convergen los sistemas productivos, léanse los ranchos ganaderos, y los ecosistemas naturales, un manejo menos abusivo, un manejo más, no sé, menos perturbador del ecosistema, puede ser uno de los mecanismos. Ahí entra otra área de la medicina veterinaria que es muy importante y que es la vacunación, ¿no? Hoy en día todo el mundo habla de vacunas, obviamente por lo del coronavirus, ¿no? Pero, por ejemplo, la vacuna de la rabia tiene años que se ha desarrollado, ¿no? Sobre todo de la rabia paralítica bovina. Entonces, un gran manejo es los esquemas de vacunación. O sea, si se pueden vacunar al ganado, entonces, ¿para qué estar tratando de matar murciélagos cuando se ha demostrado científicamente que es ineficiente, ¿no? Y además es muy perjudicial para otras especies que no son hematófagas y para las funciones que esas otras especies desempeñan, ¿no? Entonces, también manejo del ganado, guardarlo, ¿no? Si los murciélagos salen en la noche a comer, guardar el ganado. Yo sé que estoy hablando de algo complicado, y hay un grupo de ganaderos que digan, ¿cómo los voy a guardar? Si son espacios grandes y manejo hatos gigantescos, etcétera. Hay muchos mecanismos que están asociados con un manejo de los animales, un manejo del entorno, la forma en la que se transforman los entornos pecuarios es... Obviamente no considera a los ecosistemas naturales y muchas veces no considera a las especies que están ahí, no nada más de los murciélagos hematófagos, sino de muchas otras. Entonces, mi recomendación sería esa, ¿no? Es hacer un estudio bueno, más que un estudio, es como incorporar en el pensamiento productivo, yo lo entiendo, pero incorporar el entorno paisajístico, incorporar que existen especies silvestres que están habitando esos ecosistemas, que van a desempeñar funciones, que van a buscar alimentarse, y hay manejos que se pueden hacer para reducir el contacto, como repito, el del paisaje, el de los entornos que cercan a los encierros de los animales. Y uno importantísimo que yo siempre recomiendo es la vacunación. Hoy todo el mundo parece querer ver como mágica la aparición de la vacuna para resolver un problema de salud humana, y en otros mecanismos existen esas vacunas desde hace años y hay veces que no se completan los esquemas de vacunación. Y ahí está la vacuna, ¿no? Entonces creo que también es importante hacer énfasis en ello. Muchas gracias, Rafa. Luna Pérez, ¿qué retos enfrenta la conservación en el futuro de los murciélagos? Yo creo que es qué retos enfrentan los murciélagos en el futuro de la conservación. Yo creo que ahí podemos jugar un poquito. Sí, yo creo que sí. Híjole, lamentablemente son muchos, muchos. Yo creo que desde con el que empezamos, esta estigmatización que tienen como conjunto de especies, esta falta de comprensión y pues no sé, que lleva muchas veces, sobre todo en los entornos rurales, a que la gente desempeñe, impulsados por el miedo, impulsados por la desinformación, que tomen acciones que los perjudican mucho, como pues la destrucción de sus hábitats, quemar sus refugios, destruirlos básicamente, ¿no? Tratar de disminuir sus poblaciones de diferentes maneras, desde incendios hasta bloqueo de las puertas o uso de vampiricidas y cosas así, por un desconocimiento. Entonces, ese es un reto. Yo creo que el reto más grande, que engloba casi todos, es ese de la falta de información veraz, ¿no? Y ahí creo que todos podemos hacer participar activamente pues en tratar de combatir esos mitos, de combatir esa desinformación y de hablar de lo importante que son estos animales, de estas funciones que desempeñan. Aquí hemos hablado de la polinización, pero no hemos hablado de la dispersión de semillas, no hemos hablado del control de plagas. De la mayoría de las especies que existen en el mundo son especies insectívoras, y ese mecanismo de alimentación favorece el control de muchísimos insectos que en muchos entornos, sobre todo agrícolas, son plagas, ¿no? Los animales que son frugívoros favorecen la regeneración de las selvas, son los primeros animales que dispersar semillas favorecen la regeneración de zonas taladas por el ser humano, ¿no? Y son todas estas funciones que están asociadas con su participación, con su existencia en los ecosistemas, que son poco conocidas. Entonces, el hecho de que sean poco conocidas, que no sean reconocidas y que se vean opacadas
por Drácula o por mitos sin fundamento. Yo creo que ese es uno de los principales retos, que además son compartidos por muchas otras especies. Simplemente que en el caso de los murciélagos todavía tienen que cargar con este estigma nocturno, ¿no? Por ejemplo, no sé, otra especie, ¿no? De las cualquiera, las especies carismáticas, nombren la que quieran, no cargan ese estigma y aún así enfrentan problemas para su conservación. Ahora imagínense el caso de los murciélagos, que no nada más tienen los problemas para la conservación asociados con la pérdida de los ecosistemas, la destrucción del hábitat, el uso abusivo y extractivo de las poblaciones humanas. Le sumamos el estigma, ¿no? que cargan estos animales. Creo que ahí en particular ese es el reto que yo identifico, es pelear con el estigma. Y además tenemos los elementos, que son los que acabamos de mencionar, ¿no? El reconocimiento de las funciones que desempeñan, ¿no? Más que las funciones, es que la palabra función se puede malentender. Son servicios, ¿no? Y son servicios que nosotros les damos esa etiqueta como seres humanos. A final de cuentas es parte de la vida de los animales, de la que nosotros nos beneficiamos y le ponemos etiqueta de servicio, etiqueta de función. Pero en realidad son sus actividades normales de un montón de especies que tienen un gran número de individuos y que, créanme, nuestra salud y la de los ecosistemas depende de su existencia y que noche a noche desempeñan estas funciones, ¿no? Entre comillas, lo de funciones. Y ahí están los retos, ¿no? Y ahí podemos participar. No se necesita ser un súper experto en nada, ¿no? Como para poder reconocer esto y comentarlo en el momento que se pueda, ¿no? Y participar. Gracias, Rob. Gaby Martínez, nuevamente, ¿cree que sea posible y efectivo crear santuarios artificiales para prevenir la extinción de especies de murciélagos? Yo, así como tal, pienso que no. O sea, creo que en México tenemos unos mecanismos no malos, de verdad, no creo que sean malos, no son perfectos, nada es perfecto, pero no malos, de conservación de áreas naturales, ¿no? Entonces, este mecanismo de las áreas naturales protegidas, que podríamos hacer otro programa justo para los pros y los contras, ¿no? de las áreas naturales protegidas, pero en general son un mecanismo efectivo de conservación de naturaleza a nivel mundial. A nivel local es bueno, no es un programa político y no me voy a meter ahí. Evidentemente necesitamos un apoyo político y necesitamos una cantidad importante de recursos económicos, gubernamentales, que fluyan de manera adecuada para la conservación de las áreas que ya existen y para su ampliación, ¿no? Y para la recuperación de las áreas que han sido trastornadas, ¿no? Trastocadas. Entonces, esos mecanismos de conservar áreas naturales, yo creo que no tienen que ser exclusivas, ¿no? Un área natural protegida de un alto nivel, de un alto valor biológico por las diferentes especies que ahí están, la biodiversidad en todo su conjunto, desde ecosistemas, especies hasta genes, conservada en una región importante, es suficiente, bueno, no es suficiente, perdón, es buena, pero no suficiente para conservar a especies de murciélagos, entre otros. En algunos países se están haciendo ejercicios como, más que santuarios, se están haciendo ejercicios de poner casitas de murciélagos, ¿no? O sea, casas artificiales que sirven de dos formas. Sirven para concientizar sobre todo a los niños de su existencia. Y además aquí, ¿no? O sea, en los ecosistemas urbanos hay un montón de especies de murciélagos. Entonces, no importa dónde, ojalá en todos lados, en entornos urbanos, periurbanos, rurales, perirurales, que favorezcan estas casitas de murciélagos, que favorecen el refugio de ellos, pero sobre todo favorece su visualización. Y bueno, evidentemente tienen que ir acompañadas de programas de educación ambiental y de crear conciencias, de cambiar, de despertar conciencias en la gente, de reconocer con quién estamos compartiendo los espacios geográficos y de la enorme dependencia que tenemos hacia su existencia. Entonces yo creo que por ahí, o sea, en un programa integral que los visualice de manera positiva, y que vayan acompañados de sistemas educativos. Y otra cosa que no he mencionado, y por ahí sé que hay gente que está haciendo este trabajo y es importantísimo, el arte, ¿no? O sea, apoyarnos también en el arte para concientizar, para educar, para valorizar, para visibilizar especies que por volar de noche son poco visibles. Y hay ejercicios que se están haciendo de manera importante, apoyados en artistas que están desarrollando esquemas
de visibilización que son para mí muy, muy fundamentales. Gracias, Rafa. Saúl Flores, ¿cuántos insectos puede comer un murciélago en una noche? Por ahí también hay esos números. No quiero mentir otra vez, pero hay ejercicios de... no quiero mentir, pero es bastante más veces que el propio peso del animal. Y hay estimaciones así de, no sé, de una colonia de 1 millón de murciélagos que puede salir y consumir en una sola noche, 8 horas de noche pueden consumir varios cientos de toneladas de insectos. Es como pregunta de examen para la que no estudié. Existen esos números. Yo digo que es muy importante, es muy significativo. Esa es mi respuesta, ¿no? La cantidad de insectos que un solo individuo o una colonia o un grupo de animales puede consumir en una sola noche es enorme, sobre todo también porque está asociado a este metabolismo sumamente acelerado, donde hay un gran consumo de energía y por ende hay una necesidad de abastecimiento de fuentes de alimento muy importante, y cuando eres insectívoro pues tienes que comer un montón de insectos. Y ahí también hay una gran variedad, porque depende de si la especie se alimenta de mosquitos muy chiquitos o se alimenta de polillas, y bueno, hay toda esta transpolación de qué especies de insectos se está comiendo y cuántos. Pero el punto es que son muchos y que son primordiales. Ese consumo de insectos es primordial para las dinámicas del día a día o de la noche a noche de los ecosistemas en donde estos animales participan de manera primordial. Gracias, doctor. María Cano, ¿cuántas especies de murciélagos hematófagos hay en México y a qué se refieren cuando dicen que coagulan la sangre? 3. Hay 3 especies de murciélagos hematófagos en México, en América y en el mundo. Entonces, de hecho, no hay en Europa. Entonces está muy simpática esa historia de Drácula, que es europea, Transilvania, no sé qué, y en realidad ya ni siquiera hay especies hematófagas, pero bueno. Y el punto ahí, creo que la pregunta está un poco rara, pero en realidad es que lo que hay es que se ha detectado, se ha determinado y de hecho se ha estudiado, utilizado incluso las sustancias anticoagulantes, al contrario. O sea, los murciélagos los murciélagos hematófagos en su saliva tienen sustancias anticoagulantes que favorecen eso, que la sangre no se coagule al momento de que los animales se están alimentando. Lamentablemente la tele nos ha perturbado la mente a todos y está esta imagen en donde llegan y entierran los colmillos y chupan sangre. Y en realidad ni entierran los colmillos ni succionan la sangre, o sea, hacen unos cortes sumamente sutiles con sus colmillos que, si son muy afilados, generan, además tienen una capacidad de detectar. Los murciélagos hematófagos tienen unos termorreceptores en la nariz, en la hoja nasal, que les permite identificar zonas calientes de menos calientes, por lo cual identificar dónde están pasando vasos sanguíneos y dónde le conviene al animal hacer ese corte para encontrar esa sangre. Y después, al momento de lamer, lo que hacen es lamer, no succionar como en las películas, lamer la sangre que va emergiendo de esos ligeros cortes que hacen, y la saliva, que tiene estas sustancias anticoagulantes, favorece que esa sangre justo no coagule, siga fluyendo y el animal se pueda alimentar durante tiempos más prolongados. Eso se ha identificado y se ha estudiado y se ha utilizado para tratar trastornos circulatorios que tienen que ver con problemas de los vasos sanguíneos o del corazón de los seres humanos, porque hay veces que justo necesitamos eso, ¿no? Mecanismos para controlar la coagulación. Entonces, es otro de los beneficios indirectos que han derivado del estudio de los murciélagos. Gracias, doctor. Bueno, quise dejar esta pregunta porque creo que es de las más importantes y de las que queremos una respuesta, y yo sé que usted nos puede dar una idea, doctor. Mónica Solís, ¿qué evidencia hay de que el virus SARS-CoV-2 haya sido transmitido de murciélagos a humanos? La evidencia que contamos actualmente es indirecta. O sea, si queremos entender como evidencia a qué animal, en qué momento transmitió qué virus a qué persona, nunca. No, lo que sabemos hoy, a través del estudio de las poblaciones de murciélagos, no nada más de China, sino de muchas partes del mundo, y no nada más de coronavirus, sino de muchas especies de virus, es hacer a través de inferencias filogenéticas. ¿Qué es eso? O sea, es hacer una secuenciación de la información genética del genoma viral que los virus
igual que las otras formas de vida. Ahí hay mucho debate con este rollo de si los virus están vivos o no están vivos. Yo digo que, para no meternos en broncas, son entidades biológicas, ¿no? Entidades biológicas que tienen información genética, que al estudiarla uno puede comparar, ¿no? ¿Qué tanto se parece una a otra, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy de evidencia científica es que hay una similitud importante entre coronavirus que circulan o que estaban circulando en los últimos años, coincidente con el momento del reconocimiento de esta enfermedad, en regiones chinas y, repito, de otras partes del mundo, con una similitud alta, 98, 99, 96, 94, arriba del 90%, a los virus identificados y secuenciados en las personas que se infectaron en un inicio, en los lugares en los que se reconoció a esta enfermedad en un principio, que fue esta región de China, ¿no? Entonces, y no es un reconocimiento aislado, se ha reconocido estas similitudes filogenéticas en diferentes coronavirus, en diferentes especies, en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos del mundo. O sea, es increíblemente difícil pensar que un grupo de animales que han existido aquí durante 50, 60 millones de años no han establecido estas asociaciones, ¿no? Entonces, contundente no se puede decir ni que sí, desde mi punto de vista, esta es una opinión, con la información que yo tengo. No se puede decir ni que sí ni que no. Lo que se puede decir es que hay una alta similitud genética y también en cuanto a su configuración espacial de los virus, pero sobre todo la información genética, hay una alta similitud entre los virus que se han detectado en algunas especies de murciélagos y virus que se han detectado en personas, ¿no? Pero no es el mismo. O sea, el SARS-CoV-2 no es un virus de murciélago, es un virus humano. Entonces, es un virus adaptado al ser humano. No es un virus humano, es un virus adaptado al ser humano y que se puede mantener y contagiar de manera directa. Y no se necesita la intervención de ningún murciélago ni de ninguna otra especie animal. Es un virus adaptado a nosotros y para ese caso, como hablábamos hace ratito, también somos un hospedero ideal. Estamos por todos lados, vivimos súper hacinados, unos encima de otros, nos movemos por todo el planeta y pues también somos un hospedero ideal para que un virus, cualquiera, en este caso el SARS-CoV-2, se asocie con nosotros porque pues le damos las condiciones, prestamos las condiciones para que eso suceda. En este proceso de adaptarse entre las relaciones entre unos virus y los seres humanos, pues pueden ser rasposos, así me gusta decirlo, ¿no? O sea, después de muchos años tal vez no vaya a haber tanto problema, pero ahorita, en un proceso inicial, pues este mecanismo de reconocimiento, pues es rasposo. ¿Cómo? Pues generando altas tasas de morbilidad, altas tasas de mortalidad, que a nuestros ojos, en nuestro egocentrismo, en nuestro antropocentrismo para interpretar el mundo, pues es un problema. Pero en realidad es un fenómeno de invasión biológica que ocurre y ha ocurrido todo el tiempo en el establecimiento de relaciones entre macro y microorganismos. Macro nosotros o los murciélagos, micro los virus o las bacterias. Es sumamente interesante, de eso nos dedicamos a estudiar. Sabemos poco, cada vez más, pero es sumamente interesante para estudiar. Perfecto, doctor Rafael Ojeda. Agradecemos su presencia en este capítulo de Responde y los invitamos para el próximo miércoles, igual a las 6 de la tarde, con un nuevo tema. Nuevamente, doctor, gracias por tus conocimientos, compartirlos con nosotros, por tu tiempo. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se fue de volada. Muchas gracias. Saludos a todos. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches.